Buenas noches, amigos. Al cabo de casi 12 años de juicio, al fin hay sentencia en el caso Filambanco. Los expropietarios Roberto y William Isaías Dazum fueron sentenciados a 8 años de reclusión por peculado, esto es, la utilización de los fondos de los depositantes en beneficio personal. También hay sentencia de 3 años de cárcel para Jorge Egas Peña, ex superintendente de bancos, y Luis Jácome, ex gerente del Banco Central. Denise está esta noche con nosotros. Hola, bienvenida. Alfonso, gracias amigos, bienvenidos. Es el proceso judicial más polémico y factor desencadenante de la peor crisis financiera que enfrentó Ecuador. Este juicio ha pasado por 54 jueces. El magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino, también encontró inocentes a 5 personas a las cuales absolvió. Iniciamos con esta importante información, la sentencia en el caso Filambanco. Es Wilson Merino, el juez de la Corte Nacional de Justicia, que después de 12 años dictó sentencia en el caso Filambanco. Aunque no intervinieron en el dictamen sus compañeros de la Sala Penal, Paul Íñiguez y Jorge Blum, estuvieron en la rueda de prensa para respaldarlo. Merino ahí confirmó que en la administración del banco durante 1998 se cometió peculado. En la sentencia que se ha dictado está determinada la responsabilidad penal ya como una certeza de las personas que se nombra como responsables del delito. Y por eso ordenó reclusión mayor de 8 años para Roberto y William Isaías como presidente y vicepresidente del banco, para Juan Franco Porras, ex gerente general, para el ex auditor Gastón García González y los ex contadores generales Leonardo Navas y Antonio Arenas. Está dispuesto que se giren las correspondientes órdenes de captura y que se proceda a la localización y a tal cosa de los sentenciados. Además de las interdicciones y suspensión de los derechos. Según su sentencia, los procesados presentaron balances que no reflejaban la real situación financiera del banco. Por lo que para Merino se prueba que la administración de la entidad ha llevado una contabilidad irregular que podría calificarse de ilegal. Con ello, adecuaron su conducta como autores de peculado, es decir, abuso de dineros públicos o privados a través de desfalco, malversación o disposición arbitraria. Lo que consta en un informe de auditoría en el que se señala precisamente que hubo disposición arbitraria de fondos del banco en beneficio de sus accionistas principales, que eran los mismos administradores. Esto sirvió de evidencia para el juez. Pero también se sentenció a 3 años de reclusión a los presuntos cómplices del delito, que según el juez fueron Jorge Egas Peña, ex superintendente de bancos, y Luis Jácome Hidalgo, ex presidente del directorio del Banco Central. Los 8 sentenciados tienen 3 días para presentar los recursos legales que consideren. A partir de hoy está decurriendo el plazo para que los presenten. Ampliación, aclaración, es susceptible de apelación ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Así, después de pasar por 54 jueces, el caso Filambanco, uno de los tantos procesos iniciados durante la crisis financiera de nuestro país, tiene ya una sentencia. En Quito, Patricio Díaz, de Coavisa. El abogado defensor de los hermanos Isaías, Javier Castro, asegura que la sentencia contra los expropietarios de Filambanco es ilegal. Acusó también al gobierno de interferir en la función judicial para obtener un fallo en contra de los Isaías. Los han condenado por un delito de peculado que no existía como delito para el caso de ellos cuando ellos eran banqueros. Lo dicta un juez que es incompetente, en vez de la sala de la Corte lo dicta el juez Merino, con lo que se ve pues claramente una persecución política orquestada desde el gobierno para no devolver los canales de televisión. De ahí la intromisión descarada, la intromisión de frente de meter la mano en la justicia, que es lo que este gobierno acostumbra, y tener a funcionarios del Ministerio de Justicia presionando a los jueces, la misma ministra incluida. Entonces hay derecho a apelación, hay derecho de casación, y después está la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. O sea que tenemos 3 instancias más todavía dentro del Ecuador para agotar los trámites internos y recién ahí ir a la justicia internacional. Nosotros tenemos que agotar los trámites internos, así no tengamos fe en la justicia del Ecuador. En tanto, el ex superintendente de bancos, Juan Falcón Dipuica, asegura que la condena de prisión contra los hermanos Isaías es solo el primer paso. Falconi señala que se deberán establecer responsabilidades civiles para retribuir el daño económico causado a miles de depositantes.
se estaría hablando del mínimo de la pena para el caso de peculado. Yo creo que hay todas las agravantes, ¿no? Hay premeditación, hay alevosía. Ojalá ese fallo, con la precisión que le he hecho, sea producto de la justicia y no de la negociación. Ya la extradición le toca tramitarla al presidente de la Corte. Por eso en algún momento uno de esos abogaduchos de Isaías dijo que yo no podía llegar, y por eso invirtieron tanto dinero, a la presidencia de la Corte. Procede la responsabilidad civil del fallo, los daños y perjuicios. En este caso, el daño por todo el dinero por el que tiene que responder, el dinero por el que se han llevado, y los frutos de ese dinero, cuando menos en tratándose de dinero, los intereses correspondientes. Que los hermanos Isaías vuelvan al Ecuador depende del gobierno de Estados Unidos, que toma la decisión en el proceso de extradición. Desde hace varios años las autoridades ecuatorianas han enviado información para realizar el trámite. La sentencia recién emitida hoy podría agilitar el proceso. Para que los hermanos William y Roberto Isaías puedan ser extraditados desde los Estados Unidos, donde han vivido por 12 años, debe aplicarse el tratado firmado entre ese país y el Ecuador. El documento indica que se podrá entregar a personas condenadas o acusadas de una serie de delitos, entre ellos del peculado por el que acaban de ser sentenciados. Según el convenio, la solicitud debe ser realizada por las autoridades diplomáticas del Ecuador al Departamento de Estado de Estados Unidos y luego pasará al Departamento de Justicia. Este trámite inició ya en el año 2001, pero no ha prosperado porque la información enviada por el Ecuador ha sido deficiente. La sentencia que acaba de dictarse contra los hermanos de Isaías podría reactivar el proceso. Si ustedes revisan los procedimientos de extradición, solo operan cuando hay una orden de detención en firme. Ese trámite ya está realizado, pero si es necesario, con esta nueva evidencia procesal, ya una sentencia en firme, la Fiscalía iniciará inmediatamente el trabajo. Mientras se resuelve el pedido de extradición, sigue vigente la difusión roja por los delitos de fraude y falsificación publicada por la Policía Internacional Interpol. William y Roberto Isaías son requeridos por este organismo desde el año 2002. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. Han sido 12 años de un proceso legal que empezó con la crisis del Filambanco y su posterior cierre. Freddy Barros nos tiene un recuento. En 1998, para evitar la quiebra del Filambanco, el mayor banco del país, el Banco Central le entregó préstamos por 420 millones de dólares. Según investigaciones de la Comisión Anticorrupción de esa época, el dinero no fue usado para devolverlo a los clientes, sino que los expropietarios del banco desviaron los fondos a empresas personales. El 2 de diciembre de 1998, el Filambanco pasó a ser controlado por el Estado a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. Fue la solución que el gobierno tomó para evitar el pánico entre los 500.000 clientes. Un informe elaborado por la Dirección Nacional de Entidades en Liquidación determinó que las pérdidas que Filambanco tuvo bajo la administración de los Isaías fue de 604 millones de dólares. En junio del 2000, la Corte Suprema de Justicia ordenó la prisión preventiva de los hermanos Roberto y William Isaías para investigarlos por peculado, es decir, apropiación de dineros públicos. En julio del 2002, el estado financiero del banco llegó al límite y dejó de atender al público. En julio del 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos incautó 195 empresas pertenecientes a la familia Isaías. Después de varios recursos legales y cambios de jueces, el proceso fue nuevamente sorteado en febrero de este año. El caso recayó en manos del juez Wilson Merino, que en 2 meses dictó sentencia. Freddy Barros, Ecuavisa.